Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2 de comunicación. Nuestro tema es salud mental, el personal de salud en tiempos de pandemia. Para este momento vamos a realizar una entrevista al licenciado Juan Abel López Quispe, que es psicólogo en el Centro Materno Infantil de Chilca, y él muy amablemente ha accedido a responder nuestras dudas y poder así implementar más en nuestro concepto de nuestro tema. Empieza mi compañero a realizar su primera pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Juan López. En esta oportunidad nos ha tocado preguntarle a usted sobre la salud mental en personal de salud, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo cree que usted que el personal de salud se podría desestresar o también disminuir su estrés? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sí, mira, lo lógico sería elemental en lo cuanto a salud mental, expresar o exteriorizar sus sentimientos o emociones, ¿no es cierto? Como les decía, es importante exteriorizar el pensamiento, la emoción que se tiene. A veces el personal de salud piensa que no está sujeto a enfermarse emocional o mentalmente. Es un error. Y es un error más grande siendo personal de salud. Entonces a veces no exteriorizan lo que sienten. Son muy reservados, se guardan mucho estas cosas y como cualquiera de nosotros también son padres, son hermanos. ¿Qué les puedo decir? Han tenido el temor de contagiarse durante este tiempo, han perdido familiares o conocidos durante estos 2 años de pandemia. Lo otro muy importante también, las condiciones de trabajo que puede haber, porque no es lo mismo trabajar en un hospital que trabajar en un centro de salud, en un centro materno infantil o en una posta. ¿Ya? Las posibilidades de contagio varían. Todos esos factores también hay que tomar muy en cuenta para qué decirlos o cómo abordarlos. Pero principalmente el principal motivo o la principal acción es exteriorizar lo que se siente o las emociones y principalmente ante un personal preparado, competente, o sea, profesional de salud, sea psicólogo o psiquiatra, ¿no? Psicólogo clínico específicamente, ¿ah? Porque también hay educacional, hay psicólogo organizacional, que probablemente muy poco te puede ayudar o muy poco maneja algunas competencias sobre esto. Ok, licenciado, muchas gracias. Gracias por su aporte. Quien le habla es Manuel Franco Mancisidor Terrones. Mi pregunta es, ¿qué propone usted para resolver esta problemática? Lo primero sería muy importante que el personal de salud constantemente se le hubiera inducido a tener este acompañamiento psicoemocional, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que salud mental está totalmente abandonado en nuestro país, o sea, solo se habla cuando hay ocasiones difíciles, ¿no es cierto? Cuando ocurren algunas tragedias, ahí se habla. Por ejemplo, ahorita se está hablando, en este caso así muy puntual, del abuso sexual de esta niña, y se habla y pasarán un par de semanas y pasará al olvido y nuevamente se dejará ahí. Entonces, es que en cada lugar y cada cierto tiempo el personal de salud también debe ser evaluado en cuanto a sus emociones o su estado mental. Muchos, vuelvo a insistir, no le dan esa importancia, entonces es importante que en cada centro de salud haya esto y que generalmente no sea el profesional que trabaja ahí. Por ejemplo, yo les digo como ejemplo, yo trabajo en un centro materno infantil o un centro de salud. Yo no podría trabajar con mis compañeros porque soy parte de la institución o soy parte de la organización. Entonces tendría que venir alguien externo que pudiera manejar. Que uno pudiera dar algunas pautas, sí, pero quizás uno no manejar. Pero eso sería una solución, ¿no? Que el Estado o el gobierno se preocupen en enviar brigadas de salud mental para trabajar con el personal de salud. Ahora, sabemos que esto también es insuficiente porque la cantidad de profesionales en salud mental está muy limitada, ¿no? Muy limitada. Entiendo, gracias por su aporte. Hola, buenas noches, señor Juan López Quispe. Me llamo Ramiro Jeremy Giles Castro y mi pregunta es, ¿cuáles son los daños que puede causar a un personal de salud de manera mental y físicamente? El primero y el más básico es el estrés postraumático, ¿no es cierto? La gran mayoría se ha visto sujeto a esa situación. Por estrés postraumático se entiende cuando uno está sujeto a una situación en que su vida ha estado en riesgo, peligro, ¿no es cierto? Recuerden que muchos de los personales, y principalmente hablamos de hospitales y de centros de salud,
¿no es cierto? Han visto fallecer personas. El ver fallecer a una persona no es algo muy sencillo, que generalmente lo maneja a veces el médico o la enfermera, pero ya se ha habido expuesto los médicos, odontólogos, psicólogos, y aparte, muy aparte de ello, también que tiene que ver también con la pérdida a veces de compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso les ha generado este principal diagnóstico. El primero que yo diría, estrés postraumático. Posteriormente a esto, se podría hablar de cuadros de ansiedad, de depresión en algunos casos. Ahora, depresión por duelos, ¿ya? Porque vuelvo a insistir, todos de alguna u otra manera el personal de salud ha perdido algún compañero de trabajo, familiar, conocido del barrio, amigo, que haya podido generar esta depresión menor, que es por un duelo generalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente ha sufrido cada uno de ellos. Y también hay que ver las secuelas del personal de acuerdo por etapa de vida. Recuerden que a veces en hospitales o centros de salud no solo trabaja gente joven, trabaja gente adulta o gente adulta mayor. La gente joven habría que ver, algunos todavía no pueden ser padres y eso también interviene en el diagnóstico o en el cuadro que puedan hacer, ¿no es cierto? Es muy diferente el cuadro también que puede hacer un adulto o también hay personal adulto mayor, ¿no es cierto? Que está próximo a jubilarse o que está en sus últimos años, pero que se ha visto o ha cesado, obligado, se está reintegrando o quizás algunos han continuado a pesar de eso, pero han estado ahí. Entonces también es muy importante ver las etapas de vida, ¿no? Pero, insisto yo, he mencionado tres cuadros principalmente, ¿no? Estrés postraumático, ansiedades y depresión. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Jennifer López le habla. Mi pregunta sería, ¿el estrés laboral cómo repercute en el día a día, en el hogar, en la familia, en los amigos? Importantísimo. A veces, y justo hacia el inicio mencionaba algo muy ligero, ¿no? Sí, la gran mayoría de nosotros vamos a trabajar porque tenemos que cumplir algún sueño, una meta, tenemos familias, inclusive así sean jóvenes como ustedes, ¿ah? Porque a veces se piensa que solo el estrés laboral es de alguien que tiene ya muchos años trabajando, ¿no es cierto? Recuerden que cada uno de nosotros tiene diferentes estructuras o experiencias personales, diferentes familias. Yo, por ejemplo, acá veo jóvenes, pero no sé, por dar un ejemplo, si alguno de ustedes es hijo único, es el último de cuatro hermanas, o son dos, o vienen de padres separados, no sé, tantas características que puede haber. Entonces, no es lo mismo el estrés laboral también en alguien que tiene carga familiar, ¿no? O de repente está separado, divorciado, o alguien que ha quedado viudo recientemente. Entonces, el estrés laboral también va ligado a veces al transcurrir de los años a las pérdidas a veces de facultades físicas. Recuerden que uno conforme va avanzando, a veces ya va perdiendo mayores habilidades. Por decirles, tiene que ver también con el grupo ocupacional. Ustedes saben que, por ejemplo, vamos a mencionar solo los técnicos de enfermería. Los técnicos de enfermería, por ejemplo, generalmente tienen que trasladar enfermos o pacientes, cargarlos estos. Ya no, la misma fuerza no es de un técnico que tiene entre 25 y 30 años a un técnico que pueda tener entre 50 y 60. La visión también juega un factor importante. Entonces, los estrés va ligado también a muchas de esas cosas, ¿no? A la utilidad, a las funciones que vas desarrollando en cada y las relaciones interpersonales, que también es muy importante, porque si el ambiente laboral no hay comunicación, no hay trabajo en equipo, hay, no sé, personas que piensan para un lado, dirigen sus actividades hacia un lado y los otros para el otro lado, pues se va a generar conflictos también y al no haber diálogo, manejar mal el diálogo, las relaciones interpersonales también van a generar estrés. Otro factor que genera estrés importantísimo, pero que se ha hablado mucho, es también el aspecto económico. Hay muchas brechas económicas entre los diferentes grupos ocupacionales, ¿no? Por mencionarla, generalmente un médico puede estar ganando hasta 5 veces más o 4 de lo que pueda estar ganando un técnico. Entonces, eso también puede generar estrés y tienen igual a veces cantidad de hijos o situaciones X familiares que cumplir o situaciones. Este,
Es decir, el estrés laboral está, todos en algún momento lo pasamos, es cómo lo manejamos, vuelvo a insistir. Siempre he dicho que así como uno se enferma de gripe, de diarrea, de dolor de cabeza, de un dolor de muela, que es inevitable, yo creo que al mencionar estas cosas ninguno de ustedes me va a decir que no ha sufrido alguna de estas cosas que he mencionado. Entonces, igualito en salud mental, también en algún momento sufrimos de estrés, sufrimos de alguna depresión, algún pequeño cuadro de ansiedad, no sabemos manejar la ira y muchísimas otras emociones que nos pueden generar malestar, más la presión del trabajo, esto llegar un momento a no producir y generarse este estrés laboral, ¿no es cierto? Entonces, insisto, es muy importante crearse una cultura del diálogo, de hablar, uno de exteriorizar sus emociones. Ahí también entraría la cultura del ocio, que es algo muy importante. La gran mayoría de personas no tiene cultura del ocio. Cultura del ocio significa, no sé, salirte a caminar, practicar un ejercicio, tener una actividad recreativa o productiva, pintar, dibujar, cantar, bailar, por mencionar las más conocidas, que pueden permitir también disminuir o bajar este estrés laboral. Pero todos en algún momento lo sufrimos. Ustedes se van a dar cuenta en algún momento en su quehacer diario, cuando les toque trabajar, o si es que ya están trabajando, que se siente en algún momento, ¿no? Durante toda tu etapa laboral, ¿no? Que ahora generalmente es más de 25 años trabajando. La mayoría trabajamos más de 25 años. No como antes, por mencionarles algo, si ustedes gustan averigüen, antes quizás sus padres o sus abuelos se podían jubilar con 20 o 25 años de laboral o de servicio. Ahora uno tiene que jubilarse definitivamente si quiere tener una pensión digna a los 65 años, ¿no? Y si quiere prolongarlo más, lo puede prolongar 5 años más máximo, el personal de salud. Y eso también puede generar toda una carga, un estrés, ¿no? De tener 35 o 40 años trabajando pues, en una misma institución, ¿no? También lo ideal, por salud mental, también sería que para evitar el estrés laboral, uno pudiera rotar de áreas o cambiar de trabajo cada 5 o 6 años, pero sabemos que en nuestro país es poco probable o muy difícil, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Le van a formular, me parece, la última pregunta. Mi Sí, nombre sí. es Carlos Gabriel Tulio y mi pregunta es, ¿qué derechos y responsabilidades tiene un personal de salud en un contexto de pandemia? Mira, te hablaría en el caso mío, deber, el deber de seguirte brindando a tu paciente. Tú te metiste a esto, o sea, yo algo que siempre hablo con mis compañeros de cualquiera de las ramas, los médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, choferes, vigilantes, porque es un equipo en donde todos, cada uno cumple una función importante, sobre todo los que trabajamos en la parte asistencial. Es que tú te metiste, tienes que haberte metido esto por vocación, o sea, tienes que brindarte totalmente al paciente. El paciente que te cruza una puerta de un puesto de salud, de un centro de salud, de un hospital, no viene contento, viene asustado, viene ignorando muchísimas cosas o viene ignorando su mal. Y uno de los principales objetivos de uno como profesional, ¿no es cierto?, es tranquilizarlos, darles esa tranquilidad, brindarte a él. O sea, no le puedes responder con temor, con agresividad, con indiferencia. O sea, hace un par de años me acuerdo que Salud sacó un logo que después luego no se le dio mucha importancia y desapareció. Trata al que está al frente como si fuera tu madre, tu hermano, tu abuelo. O sea, como si, ¿cómo te gustaría que atendieran a tu mamá, a tu hermana, a tu abuelita cuando de repente va a un centro de salud? ¿No es cierto? Entonces es uno mismo, uno tendría, ese sería el principal deber. Y el derecho de exigir pues que nuestras autoridades, quizás el mismo Estado, se preocupe por nuestra salud mental. Yo lo voy por mi lado, ya que ustedes me han buscado, ¿no? Yo no pido que a veces, bueno, sí tiene que intervenir que la infraestructura sea buena, que contemos con materiales elementales para desarrollar nuestro trabajo, pero que se preocupe por salud mental, porque vuelvo a insistir, a veces también eso soy un poco crítico, hay mucho personal de salud que a veces se equivocó de carrera, ¿no? Está en la carrera equivocada y eso lo lleva a no ser buen profesional, tanto en la parte cognitiva o de conocimientos como en la parte humana, ¿no? En el trato diario. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos bastante su tiempo, le agradecemos que haya respondido a nuestras preguntas y haya así podido disipar todo nuestro, ¿cómo le podría decir? Todas las dudas que teníamos respecto a nuestro tema elegido.
y agradecemos realmente bastante su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes y gracias. desearles lo mejor en sus estudios y en sus planes. Hasta luego, buenas noches.